El día 13 de septiembre se pronunció en la Cámara de Diputados un dictamen que era largamente esperado. Hoy en Hoja de Ruta vamos a hablar de ese asunto, pero les quiero invitar a que nos acompañen en estos breves minutos a platicar de cómo se hizo ese dictamen, porque la gente tiene la visión de lo que los noticieros y la prensa ha dicho en cerca del tema del desafuero exhaustivamente. Hoja de Ruta quiere platicar con el licenciado Carlos Delgadillo Fernández, que fungió como secretario técnico de la comisión de la sección instructora que preparó el dictamen. Y bueno, el día 14, al día siguiente, hubo una gran discusión en la Cámara que finalmente concluyó con que el diputado Godoy Toscano le quitaron el fuero. Pero el licenciado Delgadillo, que nos hace el favor de acompañar, Carlos Delgadillo, fue el secretario técnico y poca gente, a pesar de que lo vio ahí en los noticieros, se veía ahí sentadito, a veces leyendo, a veces todo, pero no conocen muy bien el trabajo de una secretaría técnica en un proceso tan difícil. Licenciado Delgadillo, ¿cuáles son tus experiencias en manejar un asunto desde el punto de vista material, si se quiere, administrativo, que al final van a resolver los diputados? Pero ¿cuál es tu experiencia? Te veo sumamente cansado. ¿Qué quiere decir todo esto? Que hay un esfuerzo físico, exhaustivo. Platícanos un poco de eso. Bueno, sí, evidentemente es un proceso que nos da una experiencia a todos porque es un proceso nuevo, distinto por la materia que se trató. El asunto de la declaración de procedencia que se implementa a partir de la notificación que tuvimos nosotros por parte de la Secretaría General de la Cámara, allá alrededor del 6 de octubre, y que, bueno, propicia que el 7 de octubre se instale, se instale la sección instructora. A partir de esa fecha, bueno, empezamos a recibir todo un sinnúmero de expedientes, un número de expedientes enorme. Estamos hablando de alrededor de 40,000 fojas en 38, 40 tomos que se tuvieron que analizar, revisar, para poder ir dándole seguimiento a lo que finalmente tendría que aterrizarse con la propuesta que hizo la Secretaría Técnica del proyecto de dictamen que presentamos ante los integrantes de la sección instructora el pasado 13 de diciembre. Eh, una 70 días, 70 días de intenso trabajo porque se estuvieron laborando las 24 horas del día. Las partes notificaban al concluir los periodos, que eran las 12 de la noche, sábados y domingos. Fue un trabajo intenso, El interesante. diputado Godoy presentó sus alegatos el 12 de diciembre a las 11 de la noche, A ¿verdad? las 11:40 presentó sus Las alegatos, 11:40. 20 minutos Bueno, antes de que concluyera el plazo bueno, pues legal. es ánimo nada más de martirio, ¿verdad? Porque se pudo haber presentado a las 11 de la mañana. Y esto que implica, pues necesariamente que hay que desvelarse toda la noche para poder leer los alegatos del caso, ¿verdad, licenciado Delgadillo? Sí, además la verdad es que contamos con un número de gente profesional que estuvo pendiente durante todo este proceso para que pudiéramos concluir con una investigación, un resumen que se entregó a los integrantes de la sección instructora para que pudieran valorar todos los elementos de prueba que se habían presentado y pudieran establecer un criterio con respecto a su opinión en el dictamen que se presentó y se aprobó el día 13 de diciembre. Yo vi el índice, Carlos, de las pruebas y era un volumen así enorme en donde están relacionadas cada una de las pruebas. Pero yo le pregunto al secretario técnico qué siente con estar sentado en un cuarto en donde está rodeado de 40,000 hojas que tiene que digerir, ordenar, codificar, explicar
para que vengan los diputados y puedan ya tener un orden en aquel caos. ¿No te parece que la PGR podría simplificar sus mecanismos de investigación y de consignación y no ser tan exhaustivo en su redacción? Porque es una redacción larga, repetitiva. A veces yo creo que, bueno, pues si por un asunto se emplean 100,000 hojas, porque son 40,000 las que se presentaron, pero seguramente que conectados con este expediente hay muchos miles de hojas más, solo el volumen del papel, ¿verdad? Que seguramente ahora ahí está almacenado en la bóveda de la Cámara. ¿Qué se siente? ¿Qué dijiste ya? Este es el caos, voy a poder, no voy a poder, cómo? No, y el problema no era solo eso de que el número de expedientes que teníamos, sino el número de expedientes que se fueron incrementando. Porque, como tú sabrás, bueno, el exdiputado Godoy estuvo solicitando diversas averiguaciones, diversos expedientes que se habían radicado en otros juzgados del país y que vino incrementando el número de expedientes y de tomos que teníamos que analizar. Entonces, lejos de que nos pudiera dar tiempo a cómo íbamos a organizarlos para analizarlos, se fue incrementando el número de expedientes, pero finalmente tuvimos la posibilidad, con la colaboración de un grupo importante de gente, de profesionales, que nos apoyaron para poder cumplir con esta actividad, que indudablemente es una experiencia en lo personal muy importante y para la Cámara es un asunto de suma relevancia. Pues miren amigos, yo creo que el asunto este de la preparación del trabajo de la Cámara en materia de los juicios de procedencia es un trabajo que, porque yo quiero decirlo con toda claridad, una de las grandes virtudes de este proceso es que durante los 70 días, vamos a ponerlo en 70, en que la sección instructora y su secretaría técnica, que es el licenciado Delgadillo, estuvieron trabajando. Imagínense ustedes lo que debe de haber en esas 40,000 hojas. Y no hubo una sola filtración, no hubo un comentario coloquial en un restaurante, oye, el expediente tal dice tal cosa. Ahora que ya pasó el juicio de procedencia, Carlos, yo leo en la prensa filtraciones otra vez que me parecen de mal gusto. Pero Carlos, ¿cuál es la receta para dárselos a los filtradores para que tú ni el equipo que estuvo de colaboradores contigo hayan filtrado absolutamente nada, ni hayan hecho ningún comentario en relación con el expediente que pudiera ser motivo después de un escándalo adicional? Contar con gente profesional, tener plena conciencia de que es una responsabilidad muy importante y que la información que se genera en torno de esto, la responsabilidad que asumimos en la Secretaría Técnica fue de una confianza muy importante que nos otorgó la presidencia de la comisión y que teníamos que cumplir con ella, rodearnos de gente profesional de absoluta confianza, con la finalidad de que esto no se transmitiera ninguno de los documentos absolutamente que estaban ahí, solamente para la consulta de las partes, que fue como estaba dada legalmente el cumplimiento. Es importante señalar que los antecedentes de las dos últimas declaraciones de procedencia que contempló la Cámara, en los dos casos, los tiempos que se tardaron en analizar y resolver fueron entre 8 y 9 meses. Esta sección instructora resolvió este asunto en 70 días. Pues amigas y amigos, la Cámara ha concluido ya este procedimiento de procedencia. El diputado Godoy está ya a disposición de la autoridad para que siga. Como siempre pasa, cuando ya ocurrió un evento, por importante que sea, la gente piensa que ese evento ahí ha estado siempre, que no hubo un gran trabajo detrás de él, que no hubo una preparación, un sacrificio a veces de tiempo, de la familia, de horas de estar metido leyendo papeles que ahora seguramente el licenciado Delgadillo tendrá la obligación de olvidar porque no es el trabajo de la Secretaría Técnica de la
comisión jurisdiccional estar en este tema todo el tiempo. Finalmente, el licenciado Delgadillo, ahí en el expediente también le presentaron grabaciones, fes de hechos, discos que contienen. Y es una responsabilidad que de verdad me parece digno de comentarlo con ustedes, que todo eso nunca se haya traducido en información ante la opinión pública, sino que se mantuvo con absoluto cuidado y absoluta discreción. Con la absoluta secrecía que requería este asunto, y debemos de señalar que efectivamente un solo documento de la Secretaría Técnica tuvo difusión externa. Pues amigas y amigos, concluimos nuestra conversación en este tema que yo no sé cómo calificarlo, Carlos, y bueno, pues es un tema que tiene que ocurrir, que ocurre, que se tiene que discutir, que concluye de alguna manera, y con un reconocimiento al trabajo profesional del secretario técnico y de su equipo, como él dice, de profesionales que le ayudaron a discutir todo este asunto. Ojalá que en los casos tan difíciles haya gente que se comporte con esa lealtad. Yo soy César Augusto Santiago y les agradezco mucho que nos hayan atendido el día de hoy. Estaremos pronto de nuevo con ustedes. Buenas noches.